Bienvenidos. Gracias por estar en esta noche acompañándonos. Buenas noches a todos. Es un placer poder estar con ustedes en un esfuerzo conjunto del Grupo Todos Unidos, un proyecto social de empresarios, consultores, médicos, profesionistas y voluntarios, excompañeros del IPADE, preocupados por la salud de los mexicanos, así como por el impacto social y económico del COVID-19. Este grupo lo hemos formado únicamente con el afán de apoyar a nuestra comunidad IPADE. El objeto del webinar es abrir un foro para conversar sobre el tema en cuestión. En consecuencia, los comentarios y las opiniones de nuestros conferencistas no constituyen ningún tipo de asesoría. Tampoco son recomendaciones para alguna persona en especial y cada quien será responsable en su caso de la implementación que hagan de ellas. Al aceptar participar, están convalidando que se hacen conocedores de las advertencias y límites. Este comité y los conferencistas no asumen ningún tipo de responsabilidad. Mi nombre es Cristina Viruega Aranda. El día de hoy tenemos la ponencia denominada Mitos y Realidades de la Sanitización, que es la segunda parte de un par de conferencias que hicimos la semana pasada para dar el marco general, y en esta ocasión vamos a tener esta mesa redonda en la que agradecemos a nuestros ponentes hayan aceptado participar. Esta es una dinámica que estamos implementando nueva dentro de Todos Unidos, por lo que todos los comentarios y la retroalimentación que nos puedan hacer al respecto vamos a agradecerla muchísimo. La mecánica de esta mesa redonda será un posicionamiento inicial de cada uno de los ponentes. Primero vamos a dar una breve explicación de los procesos de sanitización a cargo del maestro Adán Fernández. Posteriormente vamos a explicar o vamos a platicar la postura de la sociedad de cara a los posibles riesgos de los productos sanitizantes y de los propios procesos de sanitización y desinfección a cargo del doctor Alexander Crujan. Y un tercer bloque va a estar a cargo de los químicos Alejandra Sánchez e Iván Hernández, que nos van a platicar acerca de los productos en sí mismos, su regulación y las características generales que deben de cumplir. Esta es una plática que está orientada, o es una mesa redonda que está orientada a nosotros, población general, tanto como usuarios de los procesos de sanitización como dentro de los propios productos dentro de nuestras oficinas y dentro de nuestros hogares. Posteriormente daremos una segunda ronda con respecto a los posicionamientos de cada uno para ahondar en alguna cuestión en especial, así como a las preguntas que ustedes nos hagan favor de dar o presentar a través del chat, donde estaremos tomando nota acerca de las mismas para presentarlas a la mesa redonda. Tendremos 2 bloques de preguntas y, si el tiempo nos lo permite, un cuarto bloque de preguntas en la que cada uno de los ponentes tiene 3 minutos máximo para cada una de las respuestas. Daremos unas conclusiones al respecto por cada uno de los ponentes y una conclusión general. Ahora sí, en atención al tiempo, la bio de cada uno de los ponentes la pueden encontrar dentro de la página Todos Unidos Online, así como el video que vieron al principio de esta ponencia y otros videos explicativos de los temas en general, así como de las pláticas que hemos tenido anteriormente, tanto en los subcomités empresarial de bienestar y salud. Adelante, muchas gracias, bienvenidos, buenas tardes. Sí, bueno, todos, gracias Cristina, buenas tardes a todos amigos, es un honor estar aquí en esta mesa aportando nuestro conocimiento desde la parte práctica de lo que es la ruta crítica del COVID en hospitales y haciendo todo un tema de concientización, buscando tener datos precisos, análisis microbiológicos, comparación de esa información en la ruta crítica, porque el tema es grave, sin duda, y tenemos normatividades que se cumplen. Todo este protocolo viene el tema de bioseguridad, y dentro de ese hay dos partes importantes. La biodescontaminación en caso de un brote epidémico y la parte de desinfección y sanitización. Es muy relevante que todo ese tema de calidad y manejo debe de estar sustentado en protocolos, no solamente nacionales, sino mundiales, como lo es la OMS, como es la Secretaría de Salud, y todo esto basado en un modelo de calidad que es la normatividad de los ISOs 14,000, 18,000, 9,000 y todo el tema de licencias sanitarias.
Yo tenía un reto, queridos amigos, de mostrar algo más lúdico, no solamente un PowerPoint, y lo vamos a hacer. Tenemos 3 metas. Primero, mostrarles los equipos que ustedes deben de reconocer en caso que ustedes necesiten un tema de desinfección, sanitización de alto nivel, porque hay muchas prácticas. El tema de control de vectores, el tema de fumigación, el tema de desinfección puro con un componente químico. Y bueno, nosotros buscamos apoyar a este grupo médico porque necesitamos que el equipo de epidemiólogos, infectólogos, neumólogos y químico-farmacobiólogos vayan de la mano. No podemos dejar de mano que es la vida humana. Es un dolo tremendo. Hay cuadros clínicos que los equipos médicos de cada hospital tienen su propia estrategia y están buscando apoyar a la vida humana. Eso es lo más relevante. El dato es duro, 13,000 defunciones. Más de 24,000 personas hoy en tratamiento, más de 100,000 personas detectadas. Y eso la OMS dice que puede ser por 10, porque necesitamos hacer pruebas. Incluso, parte de la normativa es buscar que estas plataformas de control y diagnóstico que hemos diseñado y que estamos donando hoy a la Secretaría de Salud es para que más hospitales, más personas tengan este beneficio. Tenemos un reto brutal e histórico. Hoy estamos en cuadro rojo, semáforo rojo a nivel nacional. Por lo cual, en ese tema de la nueva normalidad, pues todo apunta a que va a ser normal agosto, septiembre, y es tremendamente fuerte. Hay una normatividad que es la 045, que regula todo el tema de desinfección, sanitización en el lugar más crítico que es un hospital. Sin embargo, se sustenta por más, por la 087, la 241, la 620, 621, 622, 626, 628, 635, y todo es un conjunto. Estamos buscando apoyar con todo el tema básicamente bactericida, fungicida, esporicida y virucida. Es grave lo que pasa a nivel mundial y es más importante que una vez que entendemos el ecosistema, busquemos que los ambientes sean propios para el tema laboral productivo. Un ambiente bueno es un ambiente alcalino, donde tenemos todo el tema de riesgo y control nosocomial. Quiere decir que estamos apoyando al tema de reducción de lo que le llaman UFCs, unidades formadoras de cultivo, para que podamos restablecer toda la parte productiva y económica. Ahora no solamente la ruta crítica en un hospital, es la ruta crítica en la parte económica. Centros de entretenimiento, cines, temas corporativos, plazas comerciales, entidades de gobierno, temas nuevas, por ejemplo, plantas industriales. Todo eso tiene que estar potenciado porque el tema también se vuelve económico y político. Fíjense qué interesante, mis queridos amigos. La parte fundamental de un riesgo pandémico radica en el brote. Si esto no se detecta a tiempo, puede ser un tema de colapso brutal. En un hospital, por ponerles un ejemplo, el tema de un brote que llega desde el tema de la esclusa de control de recepción del paciente, la hospitalización, el quirófano, la sala de recuperación o incluso la morgue, tenemos que desinfectar, sanitizar 24/7, todos los días, en una manera exhaustiva o semi-exhaustiva, dependiendo del caso. En el caso de otros esquemas, otras áreas productivas, como el tema comercial o empresarial, es posible que lo tengamos que hacer una vez por semana, 2 veces por semana, pero es relevante que ustedes conozcan qué se va a hacer y con qué equipos. Permítanme mostrarles exactamente lo que he preparado para ustedes, para que ustedes lo puedan ver. Miren, déjenme explicarles. Este equipo, que se llama una fumigadora, es especial para este tipo de sanitización, desinfección, porque tiene básicamente los controles de qué es el componente activo médico y el componente químico. Cuando ustedes hagan su contratación de un servicio así, por favor revisen que tengan esos dos componentes. Hay equipos que solamente son para fumigación y solamente tienen un tanque. Es importante que ustedes exijan y pidan que tengan 2 tanques presurizados, que están aquí básicamente, y que tengan básicamente la opción bio, donde no más de 70 grados estamos haciendo la formulación. Otro equipo que también se usa es ese tipo de mochilas que son atomizadoras. Estos solamente son para espacios abiertos como escaleras, portaescaleras, espacios de estacionamiento, porque también tiene un tema. Aquí tienen un motor de 4 tiempos que obviamente pues está difundiendo gasolina. Este equipo que le llaman aquí son equipos de ozono, para que los ubiquen. Son equipos que revientan la molécula de oxígeno y todo el tema de la cuestión electrostática. Aquí una nota importante, no puede pasar de 155 miligramos de producción de ozono. Esto es 30 minutos máximo de producción. Posteriormente a ese tiempo empieza a irritar los ojos. Es importante que ustedes lo tengan en el radar.
Este tipo le llaman aspersoras, básicamente son para fumigación o incluso para áreas muy abiertas, son lo que están usando algunos gobiernos locales, estatales, municipales, para poder hacer todo el tema de desinfección. En este caso hay equipos más pequeños que pueden ser usados para lo que son oficinas pequeñas, le llaman micronizadora. El objetivo de esto, queridos amigos, es que rompemos la partícula de la gota en micras, 30, 40, 60, 75 micras, de tal manera que no produce humedad, porque en caso contrario estaremos generando un tema también de hongos. Y esos equipos pequeños también son pequeñas micronizadoras para ambientes mucho más sencillos, costos sencillos y baratos. Les voy a platicar aquí. Miren, hemos hecho muchas formulaciones de productos, por ejemplo, fenoles, amonios, cloros, peróxidos de hidrógeno, yodos, temas ultravioleta, temas, por ejemplo, hidrocloritos. Y hoy les puedo decir que empresa que se dedica al tema de desinfección tiene que decir el nombre de lo que está usando y lo tiene que firmar un químico farmacobiólogo en conjunto con un epidemiólogo. Esta es la única línea de producto que los hospitales están permitiendo porque no generan ningún reactivo. Pueden ser aplicados in situ, son de precio bajo, de alta eficiencia, básicamente no son tóxicos, biodegradables, de pH neutro, generan todo el apoyo para la fumigación, para todo el tema bactericida, fungicida, esporicida y virucidas. Todo este tema tiene que estar sustentado obviamente por la OMS. Entonces, en esta parte de la bibliografía que les voy a dejar, están exactamente las orientaciones para el público, donde pueden hacer ustedes revisión de lo que se está usando en la parte de lo que es el ataque del COVID-19. Ahora, todo esto que estamos mostrando es en el sentido de educar, como bien comentaba Cristina, para que ustedes se sientan libres de revisar todo el tema funcional y operativo. Entonces, bajo esa temática, nosotros queremos también explicarles varias cosas. La normatividad es fundamental porque las licencias sanitarias tienen también un protocolo, el protocolo de un análisis microbiológico. Ninguna sanitización que hoy estamos atacando de lo que son virus vale si no tiene un sustento microbiológico que debe de estar garantizado por la COFEPRIS, por un laboratorio tercero a cualquier empresa sanitizadora o desinfectante y que te permita tú saber exactamente qué nivel de riesgo tú estás viviendo. Ahora, la OMS también ha estado trabajando, por ejemplo, con todo el tema de pruebas, ha estado fomentando cruzar datos y les voy a poner un dato muy importante. Cuando sale todo el tema de pandemia en Wuhan, se sorprendieron cómo la gente en China lanzaba tremenda acción de control para todo el tema del brote. Y no solamente fue en el tema de la prueba y en todo el tema de desinfectantes y todo el tema de valoraciones, sino también es posible que tengan la vacuna en menos de 6 meses. Eso es un reto histórico. Y por esa razón también les voy a mandar bibliografía para que puedan revisar lo que está haciendo empresas como IBM, Nvidia, a nivel mundial, porque lo están sustentando con científicos colaborando en todo el mundo. El tema de la bioseguridad, queridos amigos, es fundamental para darle un apoyo psicológico a nuestros colaboradores, un apoyo después postraumático con el tema del COVID, porque hoy los psicólogos están diciendo que están viviendo en un tema de asidia. Quiere decir, en un tema casi previo al tema de una crisis, obviamente colectiva, y eso genera un riesgo no solamente emocional, psicológico, sino también del alma. Por esa razón, mantener el protocolo debe ser fundamental. El uso de máscaras, el uso de gogles, de trajes, el hecho de gel antibacterial, el uso de oro claro, cloro, agua y jabón en casa, el tema del protocolo de conexión, porque lo más importante es cuidar etapas tempranas. La OMS ha dado datos históricos brutales, donde en otras pandemias en la humanidad han acabado con comunidades y poblaciones tremendas. Fíjense el dato importante. Hoy en México, a 87 días de lo que es la primera fase y a 100 días de lo que fue el primer caso, tenemos más de 873,000 en América solamente, en México 117,000 casos, y lo más grave son las defunciones. Y decía, ¿cuál es el riesgo de un hospital? ¿El COVID o la atención completa de todas las enfermedades? Llámese diabetes, cáncer, inmunodeprimidos y todo el tema que tenemos que dar hacia lo que es el apoyo de la sociedad. El sistema de salud colapsado, reconocido por el gobierno, sistema político a todo lo que da. Por esa razón, queridos amigos, queríamos comentarle que un buen protocolo de regreso natural a clase tiene que estar basado
en una concientización del dirigente de empresa para poder realmente proyectar y prospectar, crecer y seguir con su tema de innovación y desarrollo. Nosotros somos tecnólogos, nos metimos a este tema para buscar apoyar con plataformas, inteligencia artificial, y entendimos que hoy lo más importante es sumar, lo más importante es brindar, lo más importante es documentar. Por esa razón, cuando hacen la invitación de todos unidos por este tema del IPADE para buscar el tema del COVID, les he de decir que cada plática que han ustedes sustentados es maravillosa, da potencia, da fraternidad, da un mecanismo también de control y conocimiento, pero viene una nueva red, un nuevo reto, el tema económico. Si el tema económico en lo familiar llega y me afecta, no habrá nada como dirigente que me pueda apoyar. A veces muchos de nosotros tenemos el riesgo completo. Somos los responsables de la cadena de suministro, de la parte financiera a largo, corto plazo, de la cuestión de los recursos humanos, la cuestión de fomentar el espíritu de control y éxito. Y todo esto, amigos, si nosotros enfermamos, imagínense. Lo más importante es la salvaguarda de la vida humana. Lo más importante es compartir. Y quiero cerrar un tema, como decían, que mientras tengamos la mente ocupada en el éxito, cualquier temor es pequeño, porque tendremos siempre la mirada en el cielo, los pies en la tierra y las manos en el trabajo. Muchísimas gracias, queridos amigos, todos unidos por el Padre. Gracias, Adán. En beneficio del tiempo, Alexander, por favor, adelante. Adelante, Alex, por favor. Cristina, tengo una comunicación inestable. Si es necesario, avísenme y apago la cámara, por favor. ¿De acuerdo? Sí, claro. Está lloviendo un poco fuerte, entonces de pronto se hace inestable, pero adelante y te vamos avisando. Miren, en estas circunstancias y con todo lo que ya sabemos y hemos vivido desde hace tanto tiempo, hace ya realmente tantas semanas, sería un absurdo negar la necesidad de la sanitización. Históricamente, vámonos simple y sencillamente a ver, vamos a decir, los antecedentes en la medicina y cuestiones tan evidentes como el lavado de manos y el empleo de productos como el cloro salvaron vidas. Y estamos hablando no de algo reciente, estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando por primera ocasión se encontró que el tratamiento para evitar lo que sería la fiebre o la sepsis puerperal era simple y sencillamente el lavado de manos. Mi papel, sin embargo, aquí está presentar las preocupaciones que la sociedad en un momento dado puede tener frente a la sanitización. ¿De qué estamos hablando aquí? Muy interesante, si vemos las estadísticas de lo que ha ocurrido con enfermedades autoinmunes, esto quiere decir aquellas que nuestro propio sistema de defensa genera, y cuestiones como alergias y sensibilidades a alimentos, nos damos cuenta que desde los 1950 a la fecha han incrementado de manera muy importante la frecuencia de padecimientos como diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, entre otras muchas, asma, entre otras muchas cosas. Vemos, por ejemplo, cómo hoy en niños muy pequeños la frecuencia de estas sensibilidades a alimentos son enormes. Y lo más curioso de todo esto es que esto se ha presentado sobre todo en naciones, en países desarrolladas y con un rápido desarrollo, no en países que están en vías de desarrollo. ¿Por qué es esto? Curiosamente, al mismo tiempo, lo que se ha observado es que ha habido una disminución en la frecuencia de padecimientos como rubiola, como varicela, como tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Entonces, el argumento, y esto surgió hace poco más de 30 años, esto se ha denominado la hipótesis de la higiene, es que tanta higiene le ha quitado el reto a nuestro sistema inmune para poder reaccionar en contra de aquello contra lo cual tiene que reaccionar. Esto de alguna manera se ha asumido como una situación real y lo que se ha sugerido es que tenemos que tener más contactos, que el no tener esas infecciones durante los primeros años de vida es lo que nos genera esa debilidad en el sistema inmune. Muy interesante incluso el hecho de que aquellos niños, por ejemplo, que tienen hermanos mayores y que conviven con familias más grandes, son los que tienen menos riesgo de presentar estos trastornos. ¿Por qué?
Pues aparentemente porque ha habido infecciones que los otros componentes, los otros miembros de la familia, pues han traído y han fortalecido esos sistemas de defensa. La realidad, sin embargo, es que hoy todo esto se está cuestionando y lo que se está viendo es que lo que auténticamente impacta no es la presencia de infecciones en edad temprana, sino más bien el que tengamos contacto con ciertos organismos con los cuales crecemos, nos desarrollamos y son responsables precisamente de ir, pues digamos, entre otras cosas, poblando a nuestro microbioma intestinal, a nuestro microbioma pulmonar, o sea, creando todo ese ecosistema que convive con nosotros y que al final del día es el que son esos viejos amigos, vamos a llamarles, ese es el nombre de la teoría que se utiliza, con los que convivimos de manera cotidiana y que finalmente son los responsables en estos primeros años de vida de ir generando un sistema inmune sólido, fuerte, que tenga la capacidad de anticiparse frente a cualquier cosa. El otro elemento muy importante es el de toxicidad. Y ojo aquí con esto. Muchas de las pruebas, y precisamente por la premura de la pandemia, pues estamos teniendo que resolver esto de manera inmediata. Y tenemos que tener una visión de mediano y de largo plazo. Lo que en un momento dado se sepa o se diga sobre toxicidad en el corto plazo, no necesariamente va a aplicar más adelante. Entonces tenemos que tener toda la cautela sobre qué tipo de productos se están utilizando o no. Incluso productos que parecieran ser inocuos, que parecieran no tener un efecto adverso, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, pues todos los derivados de cloro compiten con el yodo y tienen un efecto tóxico a nivel de la tiroides. Entonces, es importante, o sea, sanitización sí, pero ¿cuándo, cómo y por qué? Adelante. Gracias Alex. Poniendo el dedo en la llaga. Ahora, Alejandra, Iván, cuéntenos, ¿qué usar? ¿Cuáles son los productos que debemos usar tanto en el hogar o si alguien hace algún servicio de sanitización y o desinfección en nuestras oficinas, en nuestras plantas? ¿Qué es lo que debemos de vigilar? ¿Cuándo el cloro es tóxico? ¿Cuándo no? ¿Y qué productos requieren registro sanitario? Adelante, por favor. Sí, claro. En ese sentido voy a comenzar yo. Particularmente, pues nos interesaba poner el marco regulatorio asociado a productos de desinfección y bueno, pues justo verlo o desde la óptica, desde el producto y también desde el establecimiento y el servicio, ¿no? Como tal. Como bien comentaron, pues de principio a mí me gustaría hacer énfasis en la definición de desinfectante desde el Reglamento Sanitario de Control de Productos y Servicios, ¿no? En donde justo hace referencia a cualquier sustancia o mezcla de sustancias que eliminan o disminuyen el desarrollo de microorganismos sobre superficies donde se aplica. Y aquí creo que me parece importante señalar la primera diferenciación entre un producto de uso en superficies, desde luego inertes, a un producto de uso en superficies como piel y heridas, ¿no? Particularmente, y desde luego también material quirúrgico que pudiera estar en contacto, sí, con humanos. Entonces, bueno, aquí el contexto cambiaría, sí sería la misma percepción, sin embargo, ya no se llamaría desinfectante, sino antiséptico, ¿no? Y de aquí antiséptico estaríamos pensando en una diferente regulación, ya no el reglamento de productos y servicios, sino dado que la indicación de uso es precisamente sobre piel lesionada o piel en ese sentido con un fin terapéutico o coadyuvante en la limpieza de esta misma herida o del equipo quirúrgico asociado a alguna intervención, estaríamos pensando que la regulación asociada es sobre insumos para la salud, es decir, la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. En ese sentido, y ya en consideración de lo expresado
particularmente por el maestro Adán, ¿no? Sobre ya específicamente compuestos químicos que fueron diseñados y que han sido demostrados la eficacia en el control asociado a plagas, que específicamente pueden ser virus, bacterias, ¿no? Conocidas como plaguicidas microbiales, es una regulación diferente, sí asociada ya a demostrar, como bien comentaron, la toxicología y ecotoxicología particular de cada sustancia, y bueno, desde luego demostrado sobre estudios toxicológicos agudos, ¿no? Particularmente en mamíferos y en otras especies. Entonces, bueno, eso por el lado del producto, me parecía importante hacer estas aclaraciones, ¿no? Dado que sí la regulación en términos normativos es diferente. Ahora, en el sentido que ya también se comentaba, asociado sí a otro tipo de normativas, más en relación al servicio o a la fabricación o a un tema económico, estaríamos pensando en todas estas normativas asociadas que ya se comentaron, ¿no? Que en ellas podemos encontrar especificaciones y métodos demostrables que podemos emplear, por ejemplo, para utilizar y soportar una leyenda en el caso de productos, ¿no? Que pueden demostrarlo a través de una prueba, ¿no? Basada en una normativa muy particular, ¿no? Que esa se ha utilizado mucho y que es la 040, que habla particularmente del porcentaje de eliminación bacteriano sobre una prueba de reto específico, particularmente las bacterias que se consideran, ¿no? En ese sentido, pues son relativamente pues conocidas y muy generales, ¿no? Pero bueno, sin embargo, tú puedes hacer pruebas basándote en la normativa de tal manera que puedas asegurar que tu producto desinfecta y es eficaz respecto al tratamiento sobre organismos específicos. Esto desde luego soportado sobre pruebas de reto microbiano, que es muy diferente, ¿no? A el tema de ya como tal un compuesto plaguicida específico, el cual tendrá un perfil toxicológico demostrado, ¿no? Eso, en principio, como bien ya se comentó, para poder manejar este tipo de productos plaguicidas microbiales, se requiere de una licencia, ¿no? Una licencia para fumigación y servicio urbano. Esta licencia se obtiene a través de COFEPRIS y particularmente apuntar a que para obtener esta licencia lo que nos piden específicamente, además de lo que ya se platicó del protocolo y desde luego toda esta referencia a la molécula, a la caracterización de la molécula específica, adicional a todo el perfil de seguridad toxicológico, el tema de que todos los que van a estar funcionando como aplicadores de este tipo de productos tienen que pasar por una prueba de una enzima específica, ¿no? Que es la acetilcolinesterasa. Esta enzima, lo que nos requiere particularmente la normativa, es hacer un seguimiento sobre la concentración base en cada uno de estos personales que van a estar aplicando ya estos materiales. Ya por último, y bueno, para cederle ya la palabra a mi compañera Alejandra, me gustaría también comentarles que fue en 2018 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación con respecto a todo esto de la iniciativa para el uso inteligente de antimicrobianos, ¿no? Particularmente, esto es una iniciativa de la OMS. Nosotros lo publicamos en 2018. Sin embargo, ¿no? Y todo esto lo estoy comentando, dado que tenemos mucha referencia, sí, a la resistencia a antibióticos, ¿no? A todo este tema, sobre todo en cara a la publicación que hace la CDC respecto a estas 11 bacterias, ¿no? Que ya presentan una resistencia a una amplia gama de antibióticos y que la perspectiva es que para 2050 tengamos al menos 20 millones más de muertes asociados a infecciones, ¿no? Que en esa perspectiva, y bueno, desde luego ha sido de alguna manera dejado de lado, ¿no?
la consideración respecto a la resistencia a antisépticos. Esta resistencia a antisépticos ha sido demostrada, ¿no?, a través de genes específicos, particularmente cloruro de benzalconio, etilendiamina, incluso plata, ¿no? Algunas soluciones de plata. Se ha demostrado ya resistencia, ¿no?, de algunos organismos, y esto muy, muy asociado, sí, a la resistencia a antibióticos. Entonces, bueno, pues esa es la perspectiva. Regulatoriamente hablando, pues la consideración de uso eficiente y seguro es lo que nos compromete actualmente, y bueno, desde luego, pues desde nuestras trincheras trabajando en ese sentido. Gracias, Iván. Alejandra, hay muchas preguntas acerca de tapetes sanitizantes, agua con pH, productos con amonio, sales cuaternarias, lámparas UV, domos. ¿Qué dice la regulación respecto a estos productos? ¿Qué necesita registro? ¿No necesitan? ¿Si los comercializan? ¿Qué requisitos requieren cumplir? Ok, hola, ¿qué tal? El objetivo de la regulación sanitaria es evitar riesgos o daños a la salud de la población, ya sea de manera general, y así fomentar las prácticas que repercuten positivamente a la salud, ya sea individual o colectiva. Para nosotros es importante entender que dependiendo del tipo de producto y es el alcance que le vamos a tener o que lo va a envolver en el esquema regulatorio. Vamos a tener dos tipos de productos, los que son de fabricación nacional, que se tienen que estar completamente apegados a la regulación nacional, y aquellos que son de fabricación extranjera. Muchos han tenido la experiencia que ahorita quieren fabricar productos que conocen, que saben que existen en el mercado y que se han enfrentado al tema regulatorio de portazo porque no han entendido cómo regularse. Algunos otros productos que vienen de origen de una regulación diferente y que quizá en México es distinta a la forma de regulación, simplemente es hacer esta acotación. Entonces, es importante la revisión que ya nos comentó mi compañero Iván referente a lo que son las diferenciaciones entre antisépticos, antibióticos, desinfectantes, antisépticos, porque dependiendo del tipo de producto es como nosotros lo vamos a regular. Ahora, no porque caiga en una categoría específica es que va a quedar clavado en piedra, sino también dependerá de la población a la que va dirigida, al ambiente, el tipo de individuos a los que están, el número de duración que va a tener el producto, dependiendo también las concentraciones, será el grado de toxicidad en el que esté. Puede ser que aquí vayamos partiendo si va a ser de uso directamente humano o de manera indirecta humano. Si va a ser o va a generar algún riesgo sanitario en su uso continuo que vaya a afectar temas ya en el sentido de, digamos, del ambiente en el cual estamos nosotros aplicando. Entonces, dependiendo a los productos que ya sean de aplicación directamente al cuerpo humano, estos se van a ir dirigidos directamente por una regulación específica. Entonces, vamos a tener productos cosméticos que se conocen como son productos para años y uñas, que a lo mejor el gel desinfectante que podemos ver en cualquier lugar y que no ven que ostente un registro sanitario. Porque este producto, si bien ha demostrado cierta calidad o cierta especificidad de seguridad, calidad y eficacia, no tienen o no ostentan totalmente las pruebas para eliminar los microorganismos a los cuales están siendo probados. En cambio, si ustedes quieren demostrar y han dicho que el producto va a ostentar alguna leyenda adicional, tendrán que correr las pruebas que determine la ley, en este caso, para decir que efectivamente estas pruebas, que este producto es para lo que estamos considerando. Y dependiendo al amplio margen de microorganismos que vayan a eliminar, será el tipo de pruebas que tendrán que presentar para demostrar calidad, seguridad y eficacia. Entonces vamos a tener productos de tipos cosméticos que van a ser productos para manos, vamos a tener productos para aseo y limpieza, que esto ya vamos a hablar de superficies inanimadas, pero si bien no va a tener directamente contacto con la persona, sí lo va a tener en las superficies de contacto y que al final, en este caso, en el tema de COVID, pues es muy importante hablar de estos dos esquemas, de aquello que vamos a tener directamente en la piel y aquello que va a estar en las superficies y que va a generar un contacto indirecto en nosotros. En este sentido, la regulación vira a que si no se puede mostrar o en este caso no tenemos suficiente evidencia, podemos acotarnos en una regulación baja, pero siempre nosotros tenemos que virar a demostrar que todas las leyendas regulatorias que ustedes dicen es efectivo al 99,9%, siempre tenemos que demostrarlo y efectivamente la regulación, si ustedes
ostentan alguna leyenda y no la pueden demostrar, la autoridad, en este caso, los va a cuestionar porque es un tema de seguridad. En este sentido, vamos a tener varios tipos de productos. Los antisépticos, que son los antimicrobianos aplicados en tejido vivo, que se diferencian totalmente de los antibióticos, que estos van a eliminar microorganismos en el cuerpo. Vamos a tener desinfectantes, que se va a hacer en objetos no vivos, que esto sí es importante que nosotros sepamos qué tipos de desinfectantes vamos a revisar, y ahorita si quieren vemos algunos ejemplos. Vamos a tener diferenciaciones entre un desinfectante y un sanitizante. El desinfectante se va a ir con bacterias patógenas, en este caso, y los sanitizantes solamente van a reducir, pero no van a eliminar por completo los microorganismos, y lo que van a hacer en este sentido es que van a procurar que sea un ambiente óptimo que se puedan utilizar. Es decir, no va a haber una eliminación completa, pero sí una reducción que sea positiva para su uso. Entonces, vamos a tener esta experiencia de la sanitización viene desde farma, desde el hecho de alimentos, porque existen este tipo de sanitizaciones a niveles industriales, pero esto lo estamos llevando al uso cotidiano derivado a que tenemos una pandemia, que tenemos en este caso una situación ajena a nosotros y que tienen que garantizar esta limpieza, sanitización y desinfección si es que procede. Entonces, para algunos ejemplos hablaban de las sales cuaternarias de amonio, tenemos antisépticos de uso hospitalario. En este caso, pues pueden ser los alcoholes, el alcohol etílico, el propílico, los que utilizamos en nuestro botiquín cotidianamente, la tintura de yodo, la povidona yodada. También vamos a tener a lo mejor en desinfectantes que van a ser les decía, cualquier agente que por lo regular va a ser químico que se va a encargar de la eliminación. En este caso podemos tener glutaraldehído o compuestos liberadores de cloro. También vamos a tener desinfectantes y esterilizantes de superficies o sanitizantes, por ejemplo, como alcoholes, aldehídos, fenoles o lo que decíamos compuestos de amonio, que absolutamente caen dentro de la categoría de un registro sanitario. Ajá. Entonces, para los que decía que son productos cosméticos, vamos a tener que revisar en un listado de acuerdo a lo que existe en la ley si no tiene o contiene alguna sustancia prohibida de acuerdo al número de concentración. Si ya cayera dentro de una sustancia prohibida o no permitida, tendría que pasar a un nuevo nivel de regulación. En el tema de aseo y limpieza sucede lo mismo. Entonces, aquí, para cuando nosotros hacemos esta revisión, estos árboles de decisión del producto, tenemos que conocer sus características técnicas, la formulación, a quién va dirigido, si es directa o indirectamente sobre la superficie, sobre las personas. Vamos a tener de uso animal, de consumo. Entonces, es importante bajo este esquema saber cuál va a ser la regulación que nosotros vamos a tomar y también, como lo comentaba mi compañero Iván, no solamente vamos a tener la regulación del producto en sí mismo, sino también de la operación que se va a realizar. En algunos casos, los productos suelen ser muy tóxicos y entonces se tiene que obtener una licencia para poder realizar el servicio de sanitización, que eso es hacia lo que se está operando. Entonces, la regulación no solamente permea en cuanto a la fabricación del producto, el producto como tal, vamos a ver las características de calidad, seguridad y eficacia, sino también el uso indicado y los posibles riesgos asociados a un uso continuo y que pueda llegar a generar algún problema de este tipo. Pero todo esto tiene que estar documentado. Entonces, sin embargo, existen ahorita muchas preguntas al respecto de cuál es el producto más seguro. Recuerden que ningún producto es completamente al 100% seguro. Si tenemos un grado de exposición continua a ese tipo de productos, puede generar en este caso que las bacterias, los virus y los hongos puedan generar resistencias o en este caso cambiar su morfología para virar. Ahora es importante también tener una vigilancia posterior a este tipo de productos previa a su comercialización, a su uso, para que todos tengamos en este sentido, podamos entender cómo vamos a regularnos y si vamos a virar una regulación posterior mucho más o superior. Y bueno, al final tenemos que entender que dependiendo el sapo puede hacer la pedrada, dependiendo el tipo de producto que queremos regular, el grado de exposición y el tipo de toxicidad que puede generar en las personas, pues sobre eso vamos a hacer también el esquema regulatorio. Gracias, Alejandra. Adán, maestro, te vamos a poner en el banquillo de los acusados. Hay toxicidad, hay una alta regulación, hay
obligación de generar retos microbianos para poder utilizar el producto. Cuéntanos tú, como encargado de estos procesos de sanitización, ¿cómo nos aseguras a nosotros, población en general, que sanitizar y desinfectar no va a ser más perjudicial para nuestra salud que la aparente protección contra el virus? Estás en mute. Gracias. No, gracias. Adelante. Amigos de Todos Unidos, tenemos algo precioso que mostrarles. ¿Qué mayor reto que hacer un estudio microbiológico, dar continuidad de data, revisar formulaciones de todo lo que dijo Alejandra? Amonio, por ejemplo, sales cuaternarias, temas de peróxido de hidrógeno en caso de un brote epidémico, que el tema de movilidad, el Metrobús, por ejemplo. O sea, hicimos un reto tremendo donde estamos formulando todo lo necesario para garantizar que 500,000 de pasajeros diario viajen en las mejores condiciones de sanitización y de seguridad. Por eso lo comentaba que el concepto se llama biodescontaminación, bioseguridad. Vi en el chat que decían, oye, la OMS, los datos. Todo el mundo está aportando data, está aportando formulaciones, niveles de toxicidad, revisión, por ejemplo, aplicabilidad. ¿Cómo lo hacemos en un lugar abierto, en un lugar masivo? ¿Cómo lo hacemos con un tema in situ? Es decir, yo no puedo llegar mañana a un hospital y decirle, salga su paciente con COVID fuera en el quirófano porque voy a sanitizar o desinfectar. Lo tengo que hacer en vivo, con una herida abierta, con una persona y un cuadro clínico tal vez intestinal, respiratorio, cardíaco, y lo tengo que hacer. Está tan delicado el tema, queridos amigos, que lo tenemos que tomar en serio. O sea, el protocolo de seguridad que estamos ayudando, llámese cubrebocas, gogles, máscara, fundamental. El tema también de la biodescontaminación en nuestro hogar, fundamental. Les voy a platicar un tema. Déjenme voltear porque me decía Cristina que estaban buscando tal vez volver a platicar sobre los equipos. Miren, les voy a platicar. Los equipos a veces se alcanza a ver aquí. Estamos temas, por ejemplo, de fumigadoras que hoy se están usando en el campo y las están metiendo, por ejemplo, para el tema de sanitización y desinfección industrial. Les comento, sí son estas las correctas si tienen los dos tanques. Un tanque, el producto médico, y en el otro tanque, el producto químico. Las atomizadoras que también se ven con el tema, por ejemplo, de cultivos, lo pueden usar también, pero no en ambientes cerrados. Por ejemplo, una biblioteca no puedes poner este equipo a funcionar. Se te va a llenar de hongos. Por ejemplo, las atomizadoras que están en las calles, ahí, por ejemplo, comentaban en las delegaciones, pues sí lo hacen, pero la formulación es 90% agua, 10% producto químico. La cuestión de los nebulizadores, por ejemplo, sí, porque la gota es muy pequeña. Lo más relevante es el residual. Si yo necesito tener garantía de 24, 48, 72 horas, necesitamos que los residuales sean más amplios, quiere decir que la gota sea más grande. Comentaba de la regulación. Miren, si me dijeran, ¿qué debo de hacer, Adán, inmediatamente? Revisar la norma 045. Solo esa norma. Hay como 40 normas que están asociadas con ello. Cuando me platicaban, oye, ¿y es posible que el tema de amonio, fenol, cloro, peróxido, yodo funcionan? Claro que funciona, porque son composiciones químicas, depende del lugar de aplicación. Uno de los temas importantes es esto que lo puse aquí, miren. Tenemos que revisar si son bactericidas, fungicidas, esporicidas, virucidas, porque es que estamos atacando virus, honga, esporo, bacteria. Y hoy es virus. Es lo más importante, que sea claro eso. Entonces, qué buena formulación. Amonio, cloro, peróxido de hidrógeno, yodo, ozono y toda la parte de hipocloritos. Fíjense lo más relevante de todo esto. El tema de la residualidad también impacta en el tema de la frecuencia. El gran reto que tenemos es qué tan frecuente lo estamos haciendo. Si nosotros revisamos cómo lo estamos en nuestro protocolo implementando con el regreso a clase, el regreso a la vida laboral, es con qué frecuencia lo estoy haciendo. No es lo mismo, sin duda, trabajar en un hospital que trabajar en una planta industrial. Yo quiero tener concientización de todo basado en lo que decía la OMS. Test, test, test. Si hoy tú no tienes este protocolo en tu empresa, necesario hazlo. Si tú no tienes un control de temperatura en tu empresa, necesario hazlo. Si no tienes un control, por ejemplo, de conexión inmediata con la la Secretaría de Salud, hazlo. Lo más relevante es que hay muchas fuentes de información. Les voy a dar algunos datos importantes, que está muy sencillo. Ustedes van a entrar a la página
www.who.int, es la página de la OMS. Van a entrar al órgano interno de control de la Secretaría de Salud, que es oic.salud.gov.mx. Van a entrar, por ejemplo, al tema de coronavirus.gov.mx y ahí está toda la información referente a este tema pandémico. Estamos atacando una pandemia, se volvió global y lo más relevante es que tengamos conciencia. La gente está muriendo, se los garantizo. Y no hay nada que mitigue el dolor. No puedes tener el proceso tradicional de una defunción, se tiene que incinerar. Tienes que tener un control de riesgo nosocomial, un control bacteriológico, virucida. Es relevante que tengamos conciencia que este tema no es un producto químico y la aplicación. Es relevante que tengamos conciencia que cuando llega nuestra familia estaremos muy sensibles. Y esta pandemia, queridos amigos, no tiene todavía fin. Puede llegar a agosto, septiembre, apenas a bajar el nivel de riesgo. Por eso me comentaban, oye, que es importante tener un protocolo, sin duda, biodescontaminación, bioseguridad. Tener claro que lo tienes que aplicar como un tema de sanitización. Pero también es cierto, el sistema inmune no reacciona igual en China, que en África, que en México, que en Estados Unidos. Pero también es importante el nivel de coyuntura psicológica que estamos hoy viviendo. El riesgo es que llegue a poblaciones que tengan poco acceso a la salud. El riesgo es que baje en etapas más jóvenes. Los niños, ¿se imaginan que un niño con un sistema inmune poderoso, 5 o 6 veces más grande que nosotros, se vuelva el canal conductor del virus? Ahí, amigos, la pandemia sale de control. Básicamente es eso, Cris. Y regresando a la pregunta es, ¿nos tenemos que regular? Sin duda tenemos que avisar a la COFEPRIS, a los laboratorios. Tenemos que encontrar productos que estén probados, que no generen irritación, que no tengan problemas dérmicos. Porque lo más relevante es cómo vas a garantizar la vida productiva de 500,000 personas, por ejemplo, en el Metrobús. Entonces es importante que lo mentalicemos. Es un equipo médico, químico-farmacobiólogo, epidemiólogo, infectólogo y neumólogo, que al menos como grupo tenemos que aportar con la Secretaría de Salud estos mecanismos de control. Básicamente es eso, querida Cris. Muchas gracias. Vamos a terminar esta ronda y pasamos a las preguntas concretas de nuestros invitados. Doctor, ¿qué hacemos? Tú dime, ¿qué hacemos? ¿Le entramos a la sanitización? ¿Tenemos que sanitizar nuestras casas? ¿Cómo vigilo la empresa? ¿Tú qué tienes que decirnos al respecto? No, absolutamente. O sea, sería un absurdo pensar en no sanitizar. Pero insisto nuevamente, recuerden, por favor, estos son, o sea, aun y cuando hablamos de todo esto que hemos venido escuchando de seguridad y de las normas, recordemos que esos son, digamos, documentos que fueron diseñados no para una persona, no para un individuo, sino que son diseñados para una población. Estos son cuestiones de salud pública. Entonces, sí tenemos que sanitizar absolutamente. Creo que sería un absurdo no hacerlo. Déjenme aclarar aquí otro punto. Esta situación que mencionaba yo de la hipótesis de la higiene y que el tener menor contacto con agentes infecciosos puede debilitar nuestro sistema inmune, no está realmente ya sustentado. Esta es una situación que va de salida. Y por el otro lado, muy importante, la verdadera fortaleza, el verdadero desarrollo de ese sistema inmune ocurre en los primeros años de vida. Si a un adulto lo sometemos a sanitización hoy y quitamos de su ambiente ciertos agresores, eso no necesariamente va a modificar su sistema inmune. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que, sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta, y yo creo que ese es el punto clave, es el individuo en particular, con qué vamos a sanitizar y que sea realmente una organización, una entidad capacitada para ello. Entonces, no, o sea, es como todo. O sea, estamos enfrentando una situación de pánico y ante esas circunstancias podríamos perder el control y podríamos hacer esto de manera indiscriminada por empresas u organizaciones que no están capacitadas para ello y que no están utilizando los productos apropiados. O sea, cuando yo hablo además de la individualidad, no todas las personas son lo mismo. Alejandra lo comentó. O sea, tenemos que checar niveles de ciertos químicos. Este caso de acetilcolinesterasa tiene que ver con una probabilidad de toxicidad. Digamos, esto ocasionaría un problema gravísimo de salud para el individuo.
Y yo puedo tener una cierta química porque mis mecanismos de eliminación de toxinas son de cierta forma, operan en cierto modo, y los tuyos podrían trabajar de una manera completamente diferente. Entonces también tenemos que tener conciencia de que sí hay esa variabilidad individual y que no necesariamente esto es para todos y por todo el mundo. Entonces, en concreto y en obvio de tiempo, porque hay mucho más que decir al respecto, creo que es muy importante dejar esto en claro. Sí se debe de sanitizar. Yo creo que sería un absurdo no hacerlo, particularmente ante la situación no nada más de salud, sino con toda la cuestión económica y mental, emocional que estamos viviendo en este momento, pero sin duda, por expertos, por profesionales, que sepamos que los productos que se están utilizando tienen realmente una guía correcta y una metodología que es la correcta. Esa sería mi opinión. Gracias. Zaira, adelante. Empezamos con las preguntas. Alejandra, Iván, ustedes que son expertos en regulación sanitaria, que son consultores y muchos años de tratar con este tipo de productos, ¿nos ayudan, por favor, a ir contestando algunas de las preguntas de nuestro público? Adelante, Zaira, por favor. Marco, ¿nos abres el micrófono? Ya está, Zaira con el micrófono abierto. Ok, creo que una de las preguntas recurrentes que tenemos en el chat es referente a las lámparas UV, ¿es correcto? Es correcto, gracias, Alejandra. Okay. Bueno, con respecto a las lámparas UV hay evidencia suficiente. Esto se ha utilizado en la práctica común de limpieza de aguas. Incluso lo utilizamos para algunos dispositivos médicos o incluso se utilizan para otros fines y es en lugares controlados. No existe la suficiente evidencia de que sean seguras a un nivel, digamos, ya común en un uso cotidiano, porque estamos hablando de varias consideraciones que debemos tomar en cuenta. No nada más debemos ver el margen de exposición que vamos a tener, en este caso para la onda, en este caso que vas a utilizar, qué tipo de organismos son los que queremos en este caso erradicar. Debemos considerar que también todos los usos que se han hecho en la lámpara UV han sido controlados, cerrados, sin digamos, otros vectores, alguna otra condición que pueda cambiar las condiciones o la efectividad de la misma. Entonces, por eso es que la autoridad no ha tenido una postura, ni siquiera en la Comunidad Europea tiene una postura clara al respecto de si se puede utilizar para una sanitización masiva o de las calles o de oficinas en ese sentido. Entonces, no es que la COFEPRIS no quiera tomar una actitud al respecto, es simplemente que no se le ha presentado la suficiente evidencia para poder tomar una decisión. En este sentido, el marco regulatorio toma esta decisión. Si no hay suficiente evidencia que sustente un uso indicado, definitivamente el producto no puede salir al mercado porque el riesgo asociado no lo tenemos contemplado, no está medido. En cambio, cuando tú ya llevas a cabo evidencia, información que pueda sustentar esta indicación de uso a cierta indicación que tú le quieres proponer a la autoridad, en este sentido tenemos un beneficio asociado a un riesgo que está medido y que una vez que ya esté en el mercado el producto, pues habrá una vigilancia posterior. Pero cuando no se tiene totalmente esta evidencia que sustente el uso indicado que están proponiendo para este tipo de lámparas, que su uso continuo es en otros ámbitos, pues es imposible que se pueda autorizar para este uso. Gracias. Iván, hay muchas preguntas de los productos que podemos utilizar para sanitizar el hogar o espacios pequeños como un salón de fiestas o vaya, si es posible el uso de sales cuaternarias y qué debo de hacer para que no tengan riesgo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Iván? Sí, claro, Cris. En ese sentido, todos los productos que comentan son adecuados para la sanitización. Estos se venden con un etiquetado específico indicando la mejor forma de utilizarlos. Entonces, bueno, desde luego la regulación en ese sentido sobre el etiquetado y uso ya específico, pues de alguna forma, ya viéndolo en el comentario, pues es de alguna manera sobrepasa ya el uso, ¿no? Digamos, ya cuando sale al uso indiscriminado en las calles. Entonces, bueno, particularmente y siguiendo con la idea, a mí me parece importante señalar que los productos que están comentando han sido demostradas la eficacia respecto a, desde luego, al tema viral.
como bien dijo Ale, no hay ahorita un producto asociado únicamente a COVID, ¿no? Particularmente hemos visto varios fabricantes que han tratado de hacer, pues de alguna manera, uso comercial de esta indicación respecto a que sirve específicamente para COVID, cuando específicamente son desinfectantes con mecanismos de acción generales, ¿no? Entonces, bueno, uno pensaría que bueno que existiera un método específico que únicamente le diera al virus, ¿no? En este caso, particularmente. Sin embargo, en este momento no existe un producto con esas características. Todos los productos que estamos en consideración actualmente son de amplio espectro. Particularmente yo y desde luego muchos de los fabricantes que han estado revisando este tema apuestan sí por métodos físicos más que métodos químicos para el tema de desinfección, en el sentido de que son mecanismos generales que de alguna forma no generarían un tema de resistencia ante, por ejemplo, un agente químico que reta así la posibilidad de generar una resistencia a través del flujo de material genético ahí asociado entre virus y bacterias, ¿no? Particularmente. El otro tema a consideración y algo que mencionó ya el doctor Alexander, en el sentido sobre todo de la relación ecológica que existe, sobre todo en cara actualmente a las nuevas técnicas de secuenciación genómica y la posibilidad de identificar a través de estudios metagenómicos todas las especies en una situación, en una consideración específica, ¿no? Tal que nos ha permitido descifrar el microbioma y de alguna forma apuntar a la importancia del viroma respecto a todas estas relaciones ecológicas que desde luego sostienen, por un lado, sí, nuestra salud y como bien ya se apuntaba, nuestro sistema inmunológico. El viroma, desde luego, ha sido de alguna forma pues dejado de lado, dadas las consideraciones de los virus, ¿no? Desde que tenemos contacto inicial a mediados del siglo XIX, como ya bien lo apuntaba el doctor Alexander, y bueno, desde luego todas estas posibilidades, ¿no? Que han permitido sí el estudio y caracterización de los virus y que actualmente el repositorio internacional del Banco Genómico, ¿no? Internacional de virus, pues llevamos al menos 9,000 y tantos especies de virus diferentes caracterizados a nivel genómico, lo que habla de un muy buen avance en consideración desde luego de que estamos en pañales, ¿no? Sobre todo con números exorbitantes, por ejemplo, particularmente en el caso, ¿no? De muestras de agua, suelo y heces fecales, que estamos hablando de una cantidad de 10 a la 9 a 10 a la 7 virus dependiendo, ¿no? En 1 mililitro o en 1 gramo de sustancia. Entonces, bueno, esto es muy importante, me parece, hacer la anotación. Hay que tener muchas consideraciones, sobre todo seguir el etiquetado si vamos a nosotros a aplicar un producto, en el sentido de la recomendación que hacía también el maestro Adán. Habrá que buscar, sí, la gente especializada, que esa es la recomendación también que les hacemos, buscar gente especializada, ¿no? En la aplicación de desinfectantes, de fumigaciones y desde luego en el uso correcto de este tipo de sustancias. Gracias, Iván. Son las 8 de la noche. Estaba prevista 1 hora, por lo que les vamos a agradecer a nuestros ponentes y podemos quedarnos a contestar unas preguntas más, unos 20 minutos más de preguntas aproximadamente. Y en el caso de que no podamos concluir todas las preguntas, nosotros tomamos nota y vamos a subirla a la página Todos Unidos Online, donde tenemos una sección para las preguntas que quedan pendientes en cada una de nuestras ponencias, donde podrán ver referencias acerca de los productos que ustedes nos están comentando. Adelante, Marco, por favor. Muchas gracias, Cristina. Pues pedirles ahí el apoyo. Les acabamos de poner la liga para la encuesta, si nos apoyan. Muchas gracias. Y por otro lado, comentarles que el siguiente jueves a las 8 de la noche tendremos una ponencia con título El valor del seguro,
hoy y en el futuro ante la pandemia. Tendremos al presidente y director general de Seguros Monterrey New York Life. Entonces, pues será un gusto tenerlos por acá nuevamente. Y con todo gusto continuamos con las preguntas. Como lo comenta Cristina, toda la estará grabada, pero bueno, por respeto a su tiempo, quien guste quedarse, bienvenido. Y si no, pues agradecerles nuevamente su presencia. Entonces, si te parece, Cristina, seguimos con preguntas para poder continuar. Y esta pregunta es para Adán. ¿Qué opinan de la comunicación de la Organización Mundial de Salud de que no es muy útil la sanitización de las calles o los espacios abiertos? Muchas gracias, Adán. Sí, gracias. Bueno, les voy a platicar lo que están haciendo en el tema también de ataque de desinfectante y fumigación. Para el tema de sanitización, recuerden que estamos metiendo también productos médicos que puedes inhalar, que puedes hacer un buche y no te va a pasar nada, catalizados con un producto químico que es el tema de desinfectante. Les voy a hacer una trivia, queridos amigos de todos unidos. Fíjense, ¿qué pasa si mezclan, por ejemplo, cloro del que venden en el súper con jabón de trastes? Se van a sorprender, pueden generar gas mostaza, que puede dificultar el tema respiratorio o puede irritar los ojos. ¿Qué pasa si mezclo cloro con amoníaco, por ejemplo? Pueden generar vapores que te pueden matar. ¿Qué pasa si metes cloro con agua caliente? Puede incluso generar un vapor que es tan tóxico que te puede dañar el sistema respiratorio. ¿Qué pasa si mezclas, por ejemplo, cloro con vinagre? Es tan peligroso que te puedes morir. ¿Qué pasa si metes, por ejemplo, vinagre con bicarbonato de sodio? Ese tipo de cosas, amigos, les suplico que piensen dos temas. ¿Qué estoy sanitizando y desinfectando? ¿Superficies? Yo vi una pregunta en el chat que decía, ¿yo puedo ir, por ejemplo, y comprarlo la marca X? Pues sí, porque lo estás haciendo con el tema de superficies. Pero recuerda que estamos haciendo ambiente. Entonces, imagínense el volumen tan grande en una calle, en una plaza pública, donde incluso los motores que dan para darle la potencia no pasan de 5, 6, 8 metros. Necesitaríamos inventar un producto junto con un equipo que diera todo el volumen a esa dimensión. La OMS tiene razón. Un tema es que cuando llega con el ambiente hay una cuestión de baja residualidad, porque también para que llegues a hacer la fumigación o la nube de desinfección, requieres calentar el producto. Supera incluso los 300, 400 grados. Cuando pasas por este formato, puede ser que incluso hasta el componente muera y está solamente mandando vapor. Por esa razón es importante, ¿qué estamos haciendo? Lo tenemos que hacer también en un horario específico, 6 de la mañana o tal vez 11, 12 de la noche. Y lo tenemos que hacer en colectivo, significa que todos al unísono. No lo puedes hacer en secciones. Obviamente se mezcla con el ambiente y no tiene ninguna reacción positiva. Lo más sensato es que pensemos en dónde lo vamos a aplicar. Nuestro hogar, nuestra empresa, nuestro club deportivo, los restaurantes, ¿dónde lo vamos a hacer? La OMS también ha dictado qué productos realmente tienen reactivos con el ambiente, con el calor, por ejemplo, con la cuestión de cómo se mezcla con otras bacterias. Estos tipos de productos no pueden ser antibióticos, amigos, porque si no da resistencia a lo que es la parte bacteriana. Tenemos que garantizar lo que le llaman unidades formadoras de cultivo para que tengamos control de riesgo nosocomial. El riesgo nosocomial, en pocas palabras, es qué tanto estoy expuesto con un ambiente contaminado. Y les voy a poner un ejemplo, el aire acondicionado. Si hoy quiero sanitizar, desinfectar el aire acondicionado, que no fue con un mantenimiento correcto de ductos, y yo respiro las esporas y los hongos, me matan. Porque lo que estoy haciendo es potenciar el activo. Quiere decir, estoy haciendo que este cultivo se reaccione con un tema de desinfección, de sanitización, y le estoy dando una potencia en todo un ambiente. Por esa razón, incluso, la OMS ha definido como edificios enfermos. Edificios que nunca han dado mantenimiento y que hoy con esta pandemia y con todo este tema de mutación que comentaba Alejandra, se vuelve delicado porque estamos haciendo el ambiente. ¿Cómo detectar que una empresa tiene realmente una buena técnica? Cuando la empresa que está aplicando el sanitizante o el desinfectante, que voy a clarificar cuándo es uno y cuándo es otro, es como si pintara un lienzo en la pared y no puede volver a pasar. Tiene que ir hacia atrás para que todo el ambiente en metraje cúbico esté perfectamente cubierto. Y lo tiene que hacer con frecuencia y regularidad. Fíjese qué interesante.
El sanitizante realmente es un concepto que está buscando la OMS para mantener salud, grado médico. El desinfectante es un producto químico que está matando todo el tema de bacterias. Y claramente lo dijo el doctor, no hay un producto que mate el COVID-19. Lo que están haciendo es quitarle como si fuera una nuez, romper la cáscara que pueda matar exactamente el virus. El tema es que es muy contagioso y altamente contaminante. Si llega a una célula de tu cuerpo cuando tú lo respiras, tiene la capacidad de multiplicarse en nanosegundos. Eso lo han revisado porque hoy entra un paciente con COVID, ven los pulmones y hacen coágulos, por ejemplo. Entonces, es un tema muy interesante que lo estemos midiendo con esa distancia, con ese respeto, porque estamos atacando microorganismos. No estamos fumigando cucarachas, moscos, mosquitos o control de vectores. Estamos en un tema de riesgo microscópico. Por esa razón, para un control correcto, hay que notificar, obviamente, los estudios microbiológicos y revisar qué están haciendo otros países. ¿La OMS está rebasada? Puede ser que sí. Fíjense, Estados Unidos, que tiene la cantidad de científicos necesarios, hoy tiene más de 100,000 muertos. Hoy no puede dar una garantía de una vacuna en menos de 6 meses. Lo está haciendo China, por ejemplo. Está haciendo el mercado mundial para hacer, por ejemplo, pruebas, lo que son monitores, lo que son respiradores, máscaras N95, overoles, Tyvek, gogles, a nivel mundial. Y tampoco lo puede garantizar. Entonces, mi aportación es así. Estamos en un tema microscópico, hay que respetarlo. Son superficies y ambiente. Un tema sanitizante es darle la cuestión médica, que la pueda respirar en el ambiente, y el desinfectante también en ambiente es también para superficies y temas de contacto. Básicamente es la explicación. Muchas gracias, Adán. Esta pregunta es para Alex. ¿Qué riesgos tienen los desinfectantes emitidos por máquinas de humo? ¿Igual deberán tener un protocolo? ¿Está en silencio tu audio, Alex? Ya. Miren, la máquina no va a hacer la diferencia. Adán lo explicó muy bien. O sea, simple y sencillamente, la máquina lo que hace es cómo provee el elemento. O sea, o lo va a micronebulizar o lo va a vaporizar, o sea, diferentes técnicas, pero eso es simple y sencillamente el equipo. El tema no es la técnica que se utiliza, sino el elemento. Y ahí es donde entramos en esta polémica y por eso yo mencionaba que esto no necesariamente es para todos. Quédense, insisto nuevamente, con una idea. El organismo tiene sus propios mecanismos de desintoxicación y estos dependen de muchas cosas. Dependen particularmente de genética y dependen, por supuesto, también del estado general de salud y de reservas de una serie de elementos. Hay nutrientes que participan en las fases específicas de desintoxicación. Entonces, nosotros podríamos decir genéricamente que esta técnica o aquella otra de desinfección o de sanitización sí pueden ser apropiadas para el grueso de la población, pero habrá algunos individuos particularmente sensibles que no lo van a tolerar. Y esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por eso hablaba yo de que, sin duda, sí es correcto sanitizar, pero insisto, en la medida de lo posible, se tiene que tratar de individualizar y por el otro lado, que siempre sea por expertos y utilizando productos seguros. Y un último punto, Marco, que creo que es importante. O sea, entendamos también de lo que estamos hablando. O sea, sí es una pandemia, sí es un virus, pero siempre hemos convivido con virus. Son parte de la naturaleza, son parte de nosotros, conviven con nosotros, están en nuestro microbioma, por ejemplo. Lo que pasa es que este es un virus distinto que tiene ciertas características, pero a lo que voy es que no podemos y no debemos de pretender que el mundo sea estéril, que podemos vivir en una burbuja de cristal. Eso es total y absolutamente erróneo. Perfecto, muchas gracias, Alex. A ver, esta es una pregunta para Alejandra Sánchez y para la química Alejandra Sánchez y el químico Iván. Cuéntenos, muchachos, ¿dónde se hacen las pruebas y en qué consisten las pruebas? ¿Qué quiere decir cuando un producto tiene 99.99% de efectividad? ¿De verdad
estamos acreditando que mata el 99.99% de virus, bacterias, algunos otros microorganismos. ¿Quién lo acredita? ¿Quién lo certifica? Ok, estos son retos microbianos o retos antibacterianos o retos de los que nosotros queramos hacer. Estos se realizan, puede ser el propio laboratorio, pero se recomienda mejor por un tercero acreditado. La autoridad tiene un listado de personas o de laboratorios autorizados que pueden realizar las pruebas. ¿Y qué hacen? Ellos ya tienen cepas o tienen virus, tienen información con la cual comparar al organismo en este caso, y lo que van a hacer es, por así, retar al producto, es decir, hacer diluciones del mismo y hacer en este caso ver la inhibición que va a generar este producto y en ese grado va a revisar la efectividad del mismo. Nosotros, en este caso, la recomendación es que siempre que vayan a ostentarse alguna leyenda de este tipo, pues deberá retarlo con el organismo que en este caso ustedes están tratando de probar. Porque muchas veces vemos publicidad engañosa, que eso es mucho de lo que en estos tiempos también se han aquejado o hemos tenido problemas en este ámbito regulatorio, es que muchos ostentan este tipo de leyendas y realmente el producto no es efectivo contra el organismo que se quiere comparar. El químico Iván hizo referencia acerca de que no existe de momento, en este caso, la muestra de COVID para poder hacer, de la muestra para revisar el tema de este tipo de virus y no podemos hacer la comparación, pero sí podemos en este caso revisar con productos que puedan, en este caso, compararse con algunos similares y que nosotros podamos en este caso hacer o medir la efectividad bajo este aspecto. Ahora, recuerden, cuando está en superficies, pues es distinto el comportamiento a cuando ya está dentro del organismo. Entonces, lo que nosotros estamos aquí es promover la profilaxis, tanto en superficies como en este tipo. Entonces, por eso nosotros queremos dejar en claro que esto lo hacen terceros autorizados, es decir, laboratorios terceros autorizados que se van a dedicar justamente a esta parte. No sé si quieras comentar algo más, Iván. Sí, nada más ahondar un tanto en la normativa, la 040 del 99, la prueba que marca sería únicamente respecto a Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Ya si se requiere probar alguna otra bacteria, como bien comenta Ale, se tendría que conseguir la cepa específica y hacer la prueba de reto microbiano. Estos estándares, digamos, ¿no? En relación a sí cepas particulares para hacer este tipo de pruebas son proporcionados directamente por la Organización Mundial de la Salud y esto está avalado sobre, desde luego, terceros autorizados por la autoridad regulatoria de los países ya a nivel nacional. Entonces, bueno, nada más sería el comentario, ¿no? Los productos que vemos en el mercado que ostentan la leyenda elimina el 99.9% de las bacterias, en realidad y muy probablemente solo haga referencia al cumplimiento normativo de la 040, es decir, únicamente se ha demostrado versus Staphylococcus y Escherichia. Ese sería el comentario, chicos. Perfecto, pues muchas gracias. Y estas dos preguntas, Iván, si nos apoyas. La primera es, ¿qué se necesita para conseguir una licencia de sanitización? Y la segunda es, ¿qué opinas si los purificadores de ozono sirven para restaurantes y lugares de ese tipo? Sí, claro. En ese sentido, y referente a la licencia, ¿no? Para poder realizar el servicio de sanitización, se requiere, y bueno, ya lo comentamos, ¿no? Particularmente con Adán, el tema de los protocolos, el tema de demostrar el perfil de seguridad de los compuestos. Esto se maneja específicamente por producto, ¿no? Como ya bien lo comentó también Adán. Y bueno, y particularmente lo que ya también les decíamos respecto al seguimiento de los que van a estar fungiendo como aplicadores de fumigación, ¿no? Que es el seguimiento respecto a la acetilcolinesterasa, sobre todo en el tema de aplicación de plaguicidas, organofosforados, carbamatos, ¿no? Que son los que particularmente tienen alguna relación directa sobre la regulación de la acetilcolinesterasa. En relación al otro tema del ozono, particularmente el ozono se ha demostrado, y ese es el sentido, ¿no? Tanto
la luz ultravioleta como el ozono han demostrado que tienen sí algún efecto antiséptico en el control del crecimiento de microorganismos. Sin embargo, y bueno, pues la luz ultravioleta también nos afecta, por lo tanto no podrías tener la luz encendida todo el tiempo, tal que mantener un estado validado de limpieza no se permitiría, ¿no? De alguna forma. Lo mismo ocurriría con el ozono es tóxico, no podríamos estarlo inhalando todo el tiempo, por lo tanto también esas son las limitantes respecto a estas tecnologías, ¿no? Actualmente y en consideración están tratando de probar particularmente partículas ionizadas de aire. Estas partículas con ionización negativa han demostrado sí tener efectos considerables, ¿no? Se ha demostrado mucho con el virus de la influenza, reduciéndose hasta en un 10 a la 5 log, ¿no? Que ese es como el sentido. Estamos hablando ya de temas exponenciales, pero es una reducción bastante fuerte. Sin embargo, bueno, pues aquí dependerá mucho del cuarto que queremos mantener estéril, o bueno, en una condición de desinfección, ¿no? Digamos, y todas estas tecnologías en realidad pues apenas están apuntando a cuáles serían los riesgos sí asociados a emplearlas cuando nosotros estemos, desde luego, en contacto con estos campos electromagnéticos, llámense partículas ionizadas, ¿no? Que todavía, desde luego, falta mucho por demostrar en ese sentido. Sin embargo, y como ya se los comenté, yo sí considero una mejor opción elementos o agentes físicos, dado que el tema de la resistencia a antisépticos quedaría de lado, ¿no? Ese sería como el contexto, chicos. Perfecto. Pues muchas gracias, son 8:20, estamos llegando al final. Entonces, si en un minuto nos pueden regalar cada uno de ustedes sus conclusiones, por favor, y cerramos con una conclusión final. Gracias. Adelante, Ada. Gracias, Cristina. Gracias, queridos amigos de Todos Unidos. ¿Qué concluyo? Que tenemos un protocolo autorizado por la OMS que se llama biodescontaminación, que unidos a todos los estudios de científicos que hace la bioseguridad, tenemos garantía de estar trabajando en una normatividad de calidad con una licencia sanitaria que es obligada. Cuando ustedes tengan un servicio, exijan una certificación de sanitización basada en el protocolo internacional que son los ISOs 14,000, 18,000, 9,000, que tengan licencia sanitaria vigente para poder aplicar. Por favor, no sean improvisados. Pasaban por internet un joven sanitizando Veracruz con una cámara de humo de discoteca. Dios lo libre que le explote. Trae un producto químico muy delicado. Estamos haciendo desinfección, sanitización de alto nivel, exhaustivo, superficies y ambiente. Lo deben de pensar así. No hay más importante que la vida humana. Una muerte, 10,000 o 100,000, es igual de doloroso cuando llega a tu familia. De verdad, tratemos de evitar. Y tiene un impacto importante. Ayudemos a nuestros colaboradores en un factor psicológico, en un factor humano, en un factor terapéutico y en un motor de reactivación económica y social. No hay cosa más importante que es la vida humana, salvaguardarla, proyectarla, transformarla y educarla. Muchísimas gracias, queridos amigos. Reciban un fuerte abrazo en su casa, con su familia, y a ti, Cristina, por la organización, Carlos, Alejandra, todos, muchísimas gracias por tu atención. Gracias, Adán. Si nos regalas tu correo electrónico y dónde te pueden contactar en el chat, por favor. Claro, me pueden contactar en adan.fernandez@biodescontaminacion.com.mx. Ahí estoy para servirles. Gracias. Adelante, Alex. Alex, si quieren, ahora que regresemos con Alex, Alejandra, ¿nos ayudas con tu conclusión, por favor? Ok, bueno, queremos hacer partícipes a todas las personas a que el esquema de regulación no se hace solo. Si bien los fabricantes y la gente involucrada en la fabricación y que desea comercializar el producto son los principales responsables de los mismos, también las personas, los usuarios son también
parte importante y medular de esta retroactiva hacia la regulación. Es decir, si ustedes revisen sus etiquetados, vean que los productos estén debidamente regulados, si ustedes tienen algún incidente adverso o alguna situación relacionada al dispositivo o al producto que ustedes están empleando, es importante que lo reporten. La regulación también se construye derivado a eso, es decir, tener evidencia y tener información que pueda proporcionarse y, en este caso, tener toda la información para nosotros hablar de seguridad, calidad y eficacia de los productos, pues también es una tarea de todos. La regulación no se hace en sí misma, surgió derivado de la necesidad de proporcionarle a las personas, o en este caso a los usos indicados que se puedan hacer, que todos podamos participar y que los productos puedan tener este grado de seguridad. Si ustedes encuentran productos que no estén debidamente regulados, sí es importante que lo conozcan, que sepan, pero que también participen de manera proactiva. Ya lo dijo en este caso el licenciado Dan, nos manifestaba mucho esta parte referente a que algunos productos pues los ocupan de manera incorrecta, y en este caso sí es importante saber qué tipo de productos son los que ustedes están empleando para hacer un buen uso del mismo. Si no está indicado sus etiquetas ese uso, definitivamente no pueden utilizarlo de una manera distinta a eso. Gracias, Alejandra. Igual si nos regalas tus datos, y van adelante, por favor. Sí, yo me quedaría con la conclusión en relación sí a un seguimiento post-comercialización de este tipo de productos, particularmente, y como ya les comentaba, apuntando a el tema del seguimiento sobre la iniciativa, ¿no? El stewardship, antimicrobial stewardship propuesto y promovido por la Organización Mundial de la Salud, y tal vez un seguimiento ya más específico respecto a esta consideración, y esa es la propuesta también internacional, ¿no? Un tanto sí en mira de todas estas nuevas referencias, ¿no? Respecto a estos cassettes de resistencia genética, sobre la expresión de bombas de flujo, sobre todo en resistencia a antisépticos, que ya comentamos. Entonces, bueno, sí, la propuesta me quedaría con este seguimiento post-comercialización de este tipo de productos en relación, sí, a un uso consciente de antisépticos y desinfectantes, sobre todo en el contexto que ya veíamos, ¿no? Tanto ambiental como de salud y de salud pública. Les agradezco mucho, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adelante, Alexander, si nos ayudas con tu conclusión final. Miren, yo creo que es muy válido pensar que esto no es una situación aguda, que vamos a estar enfrentando esto durante un periodo desafortunadamente todavía muy largo, y que muy probablemente esto ha sido un parteaguas para la humanidad y que podemos pensar que el mundo ha cambiado. Y todo este concepto de sanitización es parte de todo ello. Convirtámonos, como dijo Alejandra, en consumidores informados, educados, que tengamos realmente conciencia del tema de salud en lo personal para todos nuestros colaboradores, y que elijamos muy bien esas técnicas correctas de sanitización, los momentos, y que sean, por supuesto, utilizadas solamente por manos expertas. Muchas gracias. Les voy a enseñar para nuestra conclusión final. Todo esto tiene un ama de casa. Todo esto tiene una profesionista dedicada después de 20 años, bueno, dedicada por más de 20 años a la regulación sanitaria. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Primero, no es lo mismo desinfectar que sanitizar. La desinfección se refiere específicamente a procesos químicos que destruyen completamente todos los organismos listados en la etiqueta. El sanitizante es un químico que reduce el número de microorganismos a un nivel seguro. Voy a tomar las palabras de nuestros ponentes. La sanitización y la desinfección son mecanismos que, junto con otros, como lo vimos al principio de esta plática, como los cubrebocas, como el lavado de manos indispensable, el correcto lavado de manos, el uso de gel antibacterial, me voy a regresar. Todos estos elementos son coadyuvantes, pero de nada sirven si no somos consumidores y somos consumidores informados, si no sabemos leer perfectamente bien una etiqueta e informarnos de a qué se refiere con el gel etílico, el alcohol etílico, qué se refiere al residuo prolongado,
¿Por qué dice que es un sanitizante ambiental? ¿Qué significa que sea orgánico? ¿Qué significa que elimina 100 de los gérmenes? Esa es toda la diferencia. Informarnos. Les agradecemos mucho a todos ustedes que hayan regalado esta hora de su tiempo y sobre todo los conocimientos tan vastos que tienen en la materia. Y los invitamos a que continúen, a nuestra audiencia, a nuestro público. Les agradecemos profundamente que hayan estado con nosotros. Les invitamos a que continúen en contacto en Todos Unidos Online. En la página web Todos Unidos Online pueden encontrar mucha información que tanto estos excelentes ponentes que tuvimos el día de hoy como muchos otros, incluyendo unas pláticas muy interesantes que nos dio Alexander, que ya están en la página, y algunas otras ponencias y conversatorios, pueden ayudarnos a estar informados. Y créanme que la información verdadera, objetiva y con evidencia científica es la mejor herramienta para protegernos de la pandemia. Muchas gracias. Quiero hacer un último anuncio, gracias a las personas que se mantuvieron con nosotros dentro de las iniciativas de Todos Unidos. Un grupo una parte de nuestras iniciativas importante es el apoyo a las poblaciones vulnerables. Hemos tenido una campaña muy exitosa para dotar de equipo de protección personal a médicos y personal sanitario. Ahora vamos a lanzar una campaña para población vulnerable, para nuestros adultos mayores que requieren de nuestro apoyo, que en reconocimiento a todo lo que nos han entregado, no podemos dejarlos solos. Muy pronto van a estar recibiendo, si ustedes nos lo permiten, información de esta campaña y los invitamos a sumarse con nosotros a esta donación de despensas para los adultos mayores principalmente. Muchas gracias por su atención. Buenas noches y quedamos con el compromiso de responder cada una de las preguntas que nos han formulado. Las vamos a hacer llegar a nuestros expertos y las vamos a subir a nuestras redes y a nuestras páginas. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y esperamos contar con su atención el jueves. Buenas noches, Adam, por ahí levantaste la mano. Y la encuesta, perdón, también es importante que nos ayuden a contestar la encuesta para ir mejorando nuestros temas, ponentes, expositores y que también nos digan qué les interesaría escuchar. Y me sumo a la donación, Cristina y querido público que nos están siguiendo, para hacer donación en casas de la tercera edad, en hospitales, en temas infantiles. Nosotros donamos de todo corazón este protocolo de biodescontaminación, de sanitización, sumando con esa iniciativa. De verdad queremos sumar porque queremos ganar dando. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Adán. Tomamos la palabra. Buenas noches a todos. Marco. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias. Felicidades. Felicidades. Gran ponencia. Muy útil. Gracias por sus comentarios, se los agradecemos mucho.